Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí para tratar un tema interesante. Voy a colaborar con una persona experta en temas de deporte. Vamos a hablar sobre alopecia y deporte, vamos a hablar sobre suplementación deportiva, finasteride, musculación, creatina, proteínas y alopecia. Un montón de temas interesantes sobre la caída del cabello enfocada al deporte y a lo que es el fitness. Voy a dar paso a mi invitado, que es un especialista en el tema, es un médico endocrinólogo que va a comentar muchas cosas interesantes y dejo que él se presente. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Michael, por la pedazo de presentación. La verdad es que es un auténtico lujo y un honor estar aquí, porque yo soy el primer seguidor del canal y lo sabe, soy seguidor fiel del canal de Michael, que me parece que tiene un canal brutal, y cuando me hizo esta propuesta, pues dije, oye, es que no puedo decir que no. Así que muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico honor. Y bueno, voy a presentarme brevemente porque lo que quiero es que de este vídeo os llevéis la máxima información posible, ¿vale? Mi nombre es Anten, soy médico, me estoy especializando en endocrinología y nutrición y siempre he estado muy vinculado al mundo del deporte. También soy entrenador personal certificado, he competido en culturismo natural y además formulo suplementos para una empresa de suplementación de aquí, de España, que se llama Efficient Science. Por tanto, mis pasiones, que son el entrenamiento, la nutrición y la salud, sobre todo lo que tiene relación en la salud hormonal, pues son mis pasiones y lo he conseguido hacer mi profesión. Y por tanto, poder unir todas mis pasiones y poderlo compartir también en redes sociales, que ahí me encontráis como The Fitness Student, es para mí un auténtico placer, un lujo y un sueño hecho realidad. Así que, dicho esto, vamos a empezar con las preguntas y si te parece bien, Michael, le damos caña. Perfecto, como veis, tiene un currículum bastante interesante y vamos a hablar de cosas muy enfocadas al tema de la alopecia y al deporte, porque hay mucha gente que no sabe precisar exactamente si el deporte puede ser malo, si puede ser beneficioso para nuestro pelo, si puede ser un inconveniente, sobre todo dependiendo de la intensidad o a la hora de suplementarnos. Todo eso lo vamos a dejar dicho y explicado en este vídeo. Me gustaría, chicos, que apoyarais este tipo de contenido dejando un enorme like y comentando qué os parece o qué dudas tenéis de cara a poder hacer en el futuro más vídeos explicando, pues al final, dudas que tengáis sobre el tema del deporte, del fitness y la alopecia, porque al final muchos de vosotros nos escribís, tanto a Hunter como a mí, para preguntarnos cositas interesantes sobre el tema de alopecia y aunque muchas todavía no se puedan responder, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para poder resolver todas vuestras dudas. Vamos a empezar con la pregunta, digamos, que va a dar pie a lo que es todo el vídeo y es: Ansel, ¿tú crees que hacer deporte puede provocar o acelerar algún tipo de alopecia? ¿Puede ser hacer deporte perjudicial para nuestro cuerpo que al final desencadene en algún tipo de problema capilar? ¿Tú qué opinas como profesional del tema? Esta es una muy buena pregunta, Michael, la verdad, y mira, la realidad está en que existen estudios que muestran una determinada asociación entre el hecho de hacer deporte y la pérdida del cabello, sobre todo la pérdida androgénica del pelo. Y podríamos decir, bueno, pues si hago deporte va a ser perjudicial por mi cabello. Bien, os cuento. En ciencia decimos que asociación no implica causalidad. ¿Qué significa eso? Significa que dos fenómenos se den en un espacio de tiempo determinados, en una misma persona, es decir, que tengan una determinada asociación, la que sea, no significa que haya un mecanismo de causalidad. Significa que A por narices tenga que dar B. Por tanto, la evidencia científica de momento nos dice que puede haber asociación, pero no hay causalidad. La realidad, cuando empezamos a ver estos estudios, vemos que la gran mayoría de ellos son estudios observacionales que nos permiten plantear hipótesis, pero no nos permiten confirmarlas o desmentirlas, y por tanto, decir que hacer deporte va a perjudicar nuestro cabello no sería muy preciso. Voy a hacer un par de matices. La primera es, sabemos que una buena salud en general, el hacer deporte, el comer adecuadamente y además cuidar nuestros niveles de estrés, súper importante, esto va a ayudar a mejorar nuestro tono de piel, nuestra salud general y también nuestro cabello. Sabemos que el cabello se ve muy influenciado por los niveles de estrés y eso me permite unirlo con el siguiente tema, y es, lo que sí podríamos pensar es que personas que realizan mucho deporte y quizás están sobreentrenando, están entrenando en exceso, estas personas, pues por el estrés sistémico que se produce en su cuerpo y por la falta de recuperación, podrían ver en su cabello pues un impacto negativo de esa actividad física excesiva. Por eso en algunos atletas de élite este fenómeno se podría dar, pero en personas que entrenamos de forma regular, como podría ser mi caso y demás, pues parece que el deporte más que nada tendría un impacto positivo por el buen preservar de tu salud, ¿vale? Así que ahí está la respuesta. A ver, mi experiencia con este tema es que al final el tipo de alopecia más común es la alopecia androgénica,
hacer deporte no va a desarrollar esto porque esto es algo que tenemos dentro. Sí que es cierto que hay gente que tiene alopecia androgénica y cuando empieza a tomar cierto tipo de suplementación, que ahora lo comentaremos, empieza a entrenar con una alta intensidad, puede notar algún tipo de caída, pero esto normalmente puede ocurrir porque el cuerpo experimente un estrés excesivo y provoque algún tipo de efluvio, una caída temporal. Esto no significa que vayamos a desarrollar alopecia porque, como todos conocéis seguro, gente que se dedica al tema del fitness y sigue teniendo pelazo. Hay muchos culturistas que dedican su vida y su día a día a hacer deporte y siguen teniendo su pelo. Esto es algo que tenéis que entender, que cada uno es distinto. Por eso lo que tenemos que hacer es cuidarnos, porque se ha demostrado, y antes lo podrá confirmar, que cuidarnos, hacer deporte, una buena alimentación, y esto lo vamos a tratar ahora, puede provocar más beneficios que problemas al cuerpo. Y chicos, tranquilos porque todo esto no va a desarrollar ningún tipo de alopecia que sea permanente. Todo esto al final es algo que tenéis que precisar siempre con un médico especialista. Vamos a poner dos ejemplos extremos y vamos a tratar una pregunta interesante. Por ejemplo, una persona totalmente sedentaria que no haga ningún tipo de ejercicio, salvo el que sea el típico de ir a la panadería a comprar el pan andando, hacer la compra y poco más. Y luego una persona que haga deporte. Y esto nos va a dar pie a preguntar, ¿qué beneficios tiene el deporte para el cuerpo? Y para el cuerpo en general también afectará a nuestro cabello. Antel, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Bueno, esta es una pregunta que podríamos estar hablando horas, ¿vale? Y lo que vemos realmente es que quizás si estás siendo sedentario, ¿vale? No haces ningún tipo de actividad física, pues oye, creo que el menor de tus problemas, como mínimo a largo plazo, va a ser que se te caiga o no se te caiga el pelo, ¿vale? Muy importante. De hecho, vemos que el ejercicio físico, y así hablando muy general, reduce la mortalidad, es decir, nos permite vivir más años, pero no solo eso, sino lo que vemos es que el ejercicio físico nos ayuda a que los años que vivimos los vivamos mejor. Es decir, no solo añade años a la vida, sino que añade vida a los años. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque podríamos hablar tanto desde beneficios a nivel de nuestro aparato cardiovascular, nuestra musculatura. Tenemos que recordar que nuestra musculatura no es solo para tener un cuerpo estético, para ir a la playa y lucir y ligar y lo que sea, no. Nuestros músculos es un órgano endocrino activo y que si cuidamos nuestra musculatura y cuidamos nuestros músculos, como os decía, pues conseguiremos unos determinados beneficios a nivel hormonal, a nivel de piel, a nivel de salud cardiovascular, a nivel de salud respiratoria, a nivel incluso de la propia función que tenemos nosotros en nuestro desarrollo, en nuestro día a día. También, hoy es súper importante, beneficios psicológicos. A todos nos gusta vernos bien. Cuidamos nuestro pelo también porque nos preocupa nuestra estética. Y oye, y cuidar nuestro físico también nos va a ayudar a sentirnos mejor y a vernos mejor, ¿vale? Así que, de forma general, cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud mediante entrenamiento y nutrición van a ser siempre un valor seguro y va a ser siempre una recomendación que voy a dar a todo el mundo, vamos. Ha dicho algo muy importante, mejoría en el tema de la piel. Y claro, muchos de los que estamos en este canal tenemos problemas de grasa, caspa, dermatitis seborreica. El deporte es algo que no va a curar, es decir, yo por correr 5 kilómetros al día o hacer musculación en el gimnasio o en casa, no me va a curar una dermatitis, pero puede ayudar a mitigar sus efectos. Yo me he notado en mi propio cuerpo y en mis clientes de la barbería que en épocas en las que comemos peor, tenemos más estrés, no hacemos deporte, nuestro cuerpo parece como que está inflamado. Y esto ahora lo puedo definir como inflamación, porque al final comer ultraprocesados, tener estrés, todo eso genera inflamación y en el cuero cabelludo puede, digamos, aumentar esos síntomas de grasa, caspa o dermatitis seborreica. Por eso cada vez se relaciona más que una vida sana, deporte, alimentación, buenas sensaciones durante todo el día, puede mejorar mucho la salud de nuestro cuero cabelludo. Que ojo, no de nuestro pelo, sino de nuestro cuero cabelludo. Bueno, Antel, me preguntan casi prácticamente todas las semanas si la suplementación deportiva puede provocar algún tipo de problema en el pelo. Vamos a referirnos a suplementación, digamos, tipo proteínas de suero de leche, proteínas vegetales, aminoácidos. Yo aquí en este tema no soy un experto y como tú sí que lo eres, me gustaría que explicaras un poquito qué tipo de suplementación nos vamos a encontrar en el mercado, digamos, ahora mismo para el tema de deporte y qué impacto puede tener en el cuerpo, porque después, más tarde, vamos a hablar sobre el tema de algo que sí puede estar relacionado con la caída y son el tema de anabólicos. Pero quiero que hablemos, digamos, de la suplementación, vamos a llamarla suave. Yo no sé cómo si hay alguna manera de definirlo, pero quiero que expliques un poquito, pues, qué tipos nos vamos a encontrar. Genial, Michael, genial. Me parece una pregunta muy oportuna y, sobre todo, quiero hacer un matiz porque lo has comentado y lo has comentado muy bien. Hablamos de suplementación deportiva, ojo, legal,
¿vale? Porque el uso de anabólicos y androgénicos, sabemos que estos fármacos, porque son fármacos, en el caso de ser recetados, tienen que ser recetados por un profesional, ¿vale? Es verdad que dentro del mundo de, no me gustaría decir gimnasio, porque también en rendimiento deportivo los encontramos, el mundo del rendimiento deportivo, el uso de anabólicos y androgénicos, oye, pues son una realidad y están ahí, y es verdad, y yo siempre, mi actitud ha sido de una lucha contra el dopaje y de intentar promover siempre el deporte limpio y el deporte libre de dopaje, ¿vale? Esto es muy importante, que quede claro. Y luego tenemos la suplementación deportiva. La suplementación deportiva es muy distinta que las sustancias anabólicas androgénicas, aunque a veces a nivel de calle o a nivel de gimnasio dicen, no, bueno, estos son los suplementos, y en realidad no son suplementos, son anabólicos y androgénicos, ¿no? Pero la gente no dirá fármacos o no dirá sustancias dopantes porque suena mucho más fuerte, ¿no? Por tanto, hay que distinguir bien proteína, creatina, preentrenos, quemadores de grasa, estas sustancias estos suplementos que puedes encontrar en una tienda de nutrición deportiva, como por ejemplo Efficient Science, van a ser suplementos que son legales y que no tienen que tener ninguna contraindicación a nivel de salud, sino que tienen que tener un impacto potencialmente positivo cuando son bien usados y bien recomendados, ¿vale? Por ejemplo, quizás los 3 suplementos más conocidos os diría que son la proteína, la creatina y los quemadores de grasa, ¿vale? Que luego, si queréis, podemos hablar un poquito más de ellos, pero brevemente destacar que la proteína en polvo que encontramos en un suplemento de proteína, pues oye, claro, directo y al pie, que digo yo. El suero de proteína de leche viene de la leche. Lo que tú encuentras en forma de polvo es la parte más proteica de la leche. Y me diréis, oye, si yo tomo leche, no tengo por qué tener ningún impacto negativo en la salud. ¿Por qué tengo que pensar que con la proteína sí? ¿Porque viene en un pote y está en forma de polvos? Pues no, la evidencia científica nos dice que un suplemento de proteína, cuando es de calidad, es una buena opción para llegar a nuestros requerimientos proteicos diarios, que cuando hacemos deporte aumentan un poquito más. Por eso, en personas que hacen deporte, pues un suplemento de proteínas puede ser una buena opción. Luego tenemos la creatina. La creatina, sobre todo, se usa para aumentar el rendimiento deportivo. Y si aumentamos el rendimiento deportivo de forma indirecta, mejoraremos ¿qué? Nuestra masa muscular, y no solo eso, sino que potencialmente podremos perder más grasa. La creatina no es nada que digo yo de la NASA ni nada estratosférico, simplemente es la combinación de 3 aminoácidos que nuestro cuerpo por sí solo ya produce una determinada cantidad de creatina, pero lo que hacemos al suplementarla es poder aumentar estos niveles de creatina, y lo que se ha visto que la creatina, primero, es uno de los suplementos más estudiados, con más evidencia científica y que mejoran el rendimiento deportivo y mejoran la composición corporal, y sobre todo son seguros, importante, ¿vale? Luego hablaremos de cantidades si queréis y demás. Y luego los quemadores de grasa son un gran espectro de suplementos. Yo os diría que hay 3 compuestos principales que funcionan, que es la cafeína, la pesinefrina y el extracto de té verde, que usados correctamente pues también tienen un impacto positivo en nuestra salud, en nuestra mejora de la composición corporal, y la pérdida de grasa potencialmente nos puede ayudar a mejorar nuestros niveles de inflamación, de estrés oxidativo y demás, ¿vale? Así que sé que ha sido una pregunta general, era una pregunta general, ¿no? Y la respuesta tenía que ser general, pero bueno, ahí está el tema, y espero haber calificado un poco y clarificado un poco esta distinción entre lo que son suplementos de verdad y luego lo que son sustancias dopantes. Muchas veces se nos olvida que, por ejemplo, la proteína la tomamos de la alimentación, al igual que vitaminas y minerales. Y claro, la gente se piensa, por tomar un poco de proteína, digamos, porque estás aumentando tu nivel de entrenamiento, ¿me puede provocar algún problema? Si es que estamos tomando realmente la proteína de la alimentación. De hecho, os vais a encontrar que a lo mejor muchos preparadores os dicen, oye, pues yo prefiero que tomes la proteína de la alimentación, o prefiero que tomes una suplementación. Esto al final viene de la experiencia, pero muy importante, esto no va a provocar alopecia, porque todos tomamos proteína prácticamente a diario, y si no lo hacéis, deberíais hacerlo. Y el tema de aminoácidos también es algo que a mí en su día me recomendaron en el gimnasio para el tema del desgaste. También esto lo puedes explicar, Antel. Buenísimo, es exactamente así como comentas, y es que la realidad, como os decía en la pregunta anterior, es que lo más importante cuando estamos haciendo ejercicio físico, una de las variables más importantes es llegar a la cantidad de proteína que necesitamos para la construcción de masa muscular. ¿Y qué diríamos? ¿Cuánto es esa cantidad? Pues aproximadamente 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, si pesas unos 80 kilos, serían al final del día 160 gramos de proteína, ¿vale? Piensa que en 100 gramos de pollo vienen unos 22-23 gramos de proteína, y a partir de ahí puedes pensar pues la cantidad de proteína total que necesitas en tu día para llegar a esa cantidad de proteína. Y como muy bien comentaba Michael, pues no necesitas la suplementación deportiva para llegar a esa cantidad.
¿Puede ser una herramienta más? Claro que sí, pero es igual de válida que, por ejemplo, pues carne, pescados, legumbres, huevos, otros tipos de lácteo. Y como os decía, para mí lo que lo hace especialmente atractivo la proteína en polvo son dos cosas. La primera, la practicidad, es muy práctico, ¿vale? Y luego también tenemos a personas que mediante la alimentación, pues oye, pues les puede costar un poquito más el llegar a esa cantidad de proteína que para ellos quizás, pues a priori, eso depende de cada uno, es mucho para algunos, ¿vale? Pues eso lo simplifica mucho, te lo puedes llevar en un batido. Además también el sabor dulce, pues te facilita que a veces, pues oye, te apetece algo dulce, pues te haces un batido de proteínas. Luego tienes 30.000 recetas en Instagram de cómo hacer, pues, bizcochos, flanes, helados, lo que quieras con proteína. Por tanto, al final estamos hablando de un suplemento muy versátil y que simplemente yo, como digo siempre, lo considero que un alimento más, porque realmente es un alimento más, es una fuente de proteínas de calidad con un aminograma completo y también con sus propiedades en cuanto a vitaminas, minerales y demás. Así que muy importante tener presente esto. Bueno, esto nos vamos a encontrar en muchos casos y es gente que ya tiene una alopecia androgénica diagnosticada o aunque no la tengan diagnosticada ya el paciente la persona lo está sufriendo y empieza a prepararse, digamos, para hacer un tema de musculación intensa, es decir, no ir a levantar un poquito de pesas para mantenerse, sino querer buscar lo que es un cuerpo perfecto, musculado, hacer un entrenamiento intenso. Esto, Antel, en tu experiencia, en tu opinión, ¿tú crees que esto podría agravar una alopecia androgénica, una alopecia que se manifiesta con sensibilidad a lo que es la DHT, algo muy importante para la formación muscular? Esto lo vamos a comentar ahora más adelante. ¿Tú crees que esto podría acelerar esa alopecia? ¿Qué puedes comentarnos sobre este tema? Bien, perfecto. Sí que es verdad que lo que vemos en los estudios es que el entrenamiento intenso aumenta los niveles de DHT, ¿vale? Y claro, y aquí algunos pues se asustan y dicen, ostras, pues no puedo entrenar intenso, pues tengo que ir suave, pues tal. Bueno, pero realmente lo que vemos en los estudios es que sí que hay un aumento del DHT, pero este aumento del DHT es suficiente para agravar de una forma muy significativa la caída del pelo? Pues no necesariamente. Otros factores como el estrés, ese efluvio temporal que puede suceder en épocas de estrés, no solo por el ejercicio físico, sino por demandas laborales, por una situación personal complicada, pues eso puede suceder y de hecho he visto bastantes atletas que en periodos competitivos pues esto les sucede y cuando salen del periodo competitivo lo recuperan, ¿vale? Lo que es importante también considerar aquí es que en nuestro pelo podemos encontrar, y de hecho hay algunos estudios en modelos animales, encontramos receptores para el estrés, ¿vale? Y esto me diréis, ostras, pero si yo, o sea, a nivel de experiencia lo he visto, ¿no? Que épocas estresantes, pues oye, pues se me ha caído más el pelo, he perdido densidad, tal, pues la evidencia científica va en este caso un poquito por detrás de la experiencia y vemos que sí, que los modelos animales confirman un poco esa teoría y vemos que en nuestro cuero cabelludo encontramos, en nuestro pelo, encontramos receptores para determinadas hormonas del estrés. Y por tanto, yo pienso que en estos casos no solo no tendría tanto impacto el tema hormonal con el aumento del DHT, que como os digo hay un aumento, pero no me parece un aumento súper significativo, sino más un tema de componente de estrés. Si yo paso de hacer cero deporte a hacer un entrenamiento extenuante acompañado de una dieta muy demandante, ya sea porque estoy comiendo muy pocas calorías o demasiadas calorías o demás, pues obviamente todo esto que genera un estrés a nuestro cuerpo. Y de ahí puede derivar, pues, cambios en nuestro cuero cabelludo que no les gusten tanto, ¿vale? Así que importante considerar eso. Ahora hablaremos un poquito más sobre la relación del estrés y la alopecia, pero lo haremos un poquito más adelante. Tengo que decir que en mi experiencia he visto gente, porque daros cuenta que yo soy barbero, es decir, por este sillón en el cual tengo apoyado el culo, ha pasado mucha gente, y aquí evidentemente se ha sentado mucha gente que se estaba preparando, digamos, para competir. Estamos hablando de un nivel de exigencia, de entrenamiento y alimentación muy alto, y todo eso puede generar mucho estrés, porque tienes que llevar tu cuerpo al límite para generar músculo nuevo y para poder definirlo. Sobre todo cuando se acerca esa preparación, tienes que suspender el consumo de agua, tienes que bajar nivel de calorías, y todo eso genera al final estrés. ¿Qué ocurre? Que si una persona tiene una alopecia diagnosticada y no se la trata, a lo mejor sí que puede experimentar que todo ese estrés ayudado con el tema del intenso deporte puede acelerar un poquito esa caída. Pero en una persona, y en mi experiencia os puedo decir, que se trate la caída y que esté, digamos, controlada, no debería tener problema. Pero esto nos lleva a una pregunta interesante y es si los tratamientos antiandrógenos, es decir, finasteride, dutasteride, que son los que inhiben realmente la sensibilidad del folículo a la DHT, a la dihidrotestosterona, pueden afectar, o hay algo de evidencia que puedan afectar a lo que es la formación muscular.
Esto, Antel, ¿hay algo de evidencia que puedas explicarnos sobre este tema? Esta es una pregunta fantástica y además es una pregunta que respondo casi a diario, ¿no? De esto cuando lo hablábamos Michael y yo, pues decíamos, ostras, pues esto es una pregunta que también se repite mucho, en mi caso, tanto en consulta y demás. La cuestión está en que respecto a este tema, nos falta bastante evidencia científica. ¿Qué sería lo guay? Pues encontrar ese estudio donde ponemos un grupo de personas a entrenar, ¿vale? Y otro grupo de personas a entrenar más la toma, por ejemplo, de finasteride y ver cuál de los dos grupos generaba más masa muscular. Ese sería el estudio perfecto, ¿vale? Pero este estudio no lo tenemos. Bien, a partir de aquí podemos ver que hay algunos estudios, ¿vale?, que nos comentan dos cosas. La primera es que se ve en determinados grupos de pacientes que quizás de forma directa el finasteride, por ejemplo, no tendría un impacto negativo en la creación de masa muscular. Esto es importante, pero son estudios pues que de una duración de entre 8, 12, incluso 16 semanas. No van más allá, porque lo que sí sabemos también es que la DHT, especialmente a nivel de nuestro sistema nervioso central, tiene un impacto que modula el rendimiento deportivo. ¿Qué significa eso? Significa que la DHT nos ayuda a rendir más, a ser más eficientes a nivel neuromuscular y potencialmente a tener un mayor rendimiento deportivo. Si tú rindes más en el gimnasio, potencialmente y a largo plazo, ahí está el kit de la cuestión, a largo plazo sintetices más masa muscular, ¿vale? Por tanto, ese impacto en la ganancia de masa muscular, pues lo veríamos a largo plazo. Y eso es importante considerarlo porque a nivel del músculo, quien tiene un papel más importante en la creación de masa muscular es la testosterona y no tanto su derivado, la DHT. Y por eso estaríamos hablando de mecanismos indirectos a través de la disminución del rendimiento deportivo a nivel de sistema nervioso central. Por tanto, de forma directa no tendría por qué tener un impacto negativo, de forma indirecta quizás lo tendría por esa disminución potencial a largo plazo del rendimiento deportivo, aunque sí nos falta más evidencia científica, pero considero que es un tema muy interesante. De todas formas, hay que decir que si alguien se lo está planteando y le preocupa tanto el rendimiento deportivo y demás, pues oye, que le dé un par de vueltas porque al final nos falta mucha evidencia científica y bueno, y aquí también habrá pues cierta variabilidad interpersonal entre personas que se vean pues más condicionadas por ese aspecto y personas que menos. Así que creo que es una pregunta muy interesante y que seguro que en el futuro tendremos más información para poder contestarla incluso con más rigor. Lo ideal pues sería que hubiera ese estudio en el que se mide exactamente esto, pero de momento, chicos, no lo tenemos, así que nos tenemos que conformar con lo que hay. Y de momento pues lo que hay es esto que ha explicado. Bueno, hay que tener en cuenta que la DHT, la dihidrotestosterona y la testosterona son dos potentes andrógenos. De hecho, la testosterona es lo que al final da paso a la dihidrotestosterona, que es incluso más potente. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de la creación del músculo? Es decir, ¿cómo influye? ¿Qué puedes explicarnos sobre este tema? Perfecto. Esta es una pregunta brillante porque nos permite unir los procesos hormonales con la creación de masa muscular. Os explico. Básicamente los cambios que genera la testosterona, que como comentaba, la testosterona sería la principal hormona a nivel muscular que tendría el principal impacto para aumentar la síntesis proteica. Os explico, nuestros músculos están formados de proteína. Si aumento la síntesis proteica, potencialmente puedo formar más músculo. Y este es el papel de la testosterona. Nos ayudaría a aumentar esa síntesis proteica y el aumento de la síntesis proteica nos ayudaría potencialmente a aumentar la masa muscular, ¿vale? ¿Qué vemos además también? Pues vemos que niveles, y esto, fijaros, a rangos fisiológicos, ¿vale? Es decir, a rangos normales que nuestro cuerpo lo produciría, pues niveles de testosterona en el rango medio alto de la normalidad se ha asociado con una mayor cantidad de masa muscular versus las personas que tienen testosteronas en el rango medio bajo que les costaría un poquito más generar esa masa muscular. Por tanto, vemos que la testosterona pues sí tendría un impacto bastante significativo. La DHT, sobre todo de forma indirecta, como hablaba, tiene un impacto a nivel de sistema nervioso central y a nivel de rendimiento deportivo. Por eso, algunos atletas que utilizan sustancias dopantes utilizan derivados de la DHT, no tanto por su efecto a nivel de ganancia de masa muscular, que también lo va a tener obviamente, pero también por su efecto en rendimiento deportivo. Y si tú rindes más y eres un atleta que rindes más, pues potencialmente vas a generar mayores adaptaciones y mayor creación de masa muscular. De hecho, hay algunos casos históricos de dopaje en Olimpiadas de algunos atletas, por ejemplo, de los 100 metros lisos, con derivados de la DHT, ¿vale? Para aumentar precisamente su rendimiento deportivo. Así que aquí
tenemos la asociación entre testosterona, DHT y masa muscular. A ver, chicos, aquí tenemos que añadir algo, y es que tenemos que entender que no es un exceso de testosterona, ya tenemos más información, y es al final la sensibilidad de determinados folículos de nuestro cuero cabelludo a la DHT, pero no tiene nada que ver con lo que es el nivel alto. ¿Qué pasa? Que en una persona que tenga un nivel alto, pues tendrá mayor nivel de DHT, puede que sus folículos estén más afectados, pero si yo estoy tratando mi alopecia, en principio debería estar más controlada, aunque esto pues al final dependerá de cada paciente. Pero imaginemos un caso, yo estoy tratando mi alopecia androgénica y casualmente pues tengo, digamos, una testosterona más baja de lo normal, pero mis folículos siguen siendo sensibles. ¿Hay algún tipo de suplementación para aumentar los niveles de testosterona? Esta pregunta es una pregunta que se hacen muchas personas, porque enseguida que empiezas en el mundo del gimnasio dices, jo, yo me quiero poner lo más trincado, lo más fuerte posible, lo más mazado posible, ¿no? Y claro, y te empiezan a hablar de la testosterona y tal, y ya piensas lo primero en cómo aumentar tu testosterona de forma natural. Y a mí me gusta ir siempre a lo básico. Tenemos dos cosas. La primera es que un exceso de grasa corporal, es decir, si tienes un porcentaje de grasa demasiado elevado, esto puede condicionar que tengas una cantidad baja o normal baja de testosterona, ¿vale? Por tanto, mensaje número 1, antes de pensar en suplementos, piensa en reducir tu grasa corporal si tienes un exceso de grasa corporal. Esto es muy importante. Luego también deciros que, bueno, pues perder grasa va a ser la solución hasta cierto punto. Si disminuyes tus niveles de grasa por debajo del rango de normalidad, pues muy probablemente tu testosterona también se vea afectada, ¿vale? Así que es muy importante tener presente que unos niveles de grasa normales para tu condición física van a tener un impacto positivo en tus niveles de testosterona, ni muy por encima de los niveles de grasa, ni muy por debajo, ¿vale? Sino estar en ese rango de grasa saludable. Por eso esa relación también entre, pues, hábitos de vida y salud, ¿vale? Muy importante. Luego también, ¿qué podemos considerar? Pues podemos considerar otras cosas, ¿no? En la alimentación, destacar que si hacemos dietas muy restrictivas, por ejemplo, dietas muy bajas en grasa o dietas muy bajas en hidratos, tanto unas como otras pueden tener un impacto negativo en la cantidad de testosterona que tenemos en nuestro cuerpo. Consejo, hacer dietas balanceadas, ¿vale? Muy importante, y sobre todo, si necesitáis ayuda para perder peso, pues oye, pues consultad con un profesional, que para eso estamos, ¿vale? Y a nivel de suplementación, bien, pregunta interesante, ¿en el mercado está lleno de aumentadores de la testosterona, pero realmente funcionan? Pues la verdad es que la gran mayoría de ellos no funcionan. Y me diréis, ostras, Antel, pero si al principio nos decías que tienes que formulas para una empresa de suplementación, ¿por qué dices eso? Pues digo la verdad, lo que nos dice la evidencia científica. Hay unas cuantas cosas que quiero comentaros. Unos niveles correctos de vitamina D, ¿vale? Y digo, niveles correctos, no estar en déficit de vitamina D, pues asociado con un aumento de los niveles de testosterona en personas con testosterona baja. Por tanto, exponerte al sol de forma segura y o suplementarte con vitamina D puede ser una buena opción para tu testosterona. Luego hemos visto también en la evidencia científica que alimentaciones deficientes en magnesio y deficientes en zinc pueden condicionar bajadas de testosterona. Por tanto, asegúrate de incluir fuentes de magnesio y zinc en tu alimentación. Y luego, si ya nos metemos en suplementación un poquito más de lleno y cosas que no podemos obtener mediante la alimentación, pues si os tengo que recomendar solo uno, el suplemento con más evidencia científica para aumentar la testosterona es un suplemento con un nombre complicadísimo. Se llama Ashwagandha, ¿vale? Os dejaré un estudio aquí, ¿vale? Para que veáis el nombre y digáis, ostras, vale, ahora ya me cuadra, ¿sí? Porque es un nombre complicado. Pues bien, este suplemento es el que ha mostrado mayor evidencia científica, ¿vale? Para aumentar la testosterona. Así que, importante esto, pero no os olvidéis todo lo que he hablado de composición corporal, hábitos y alimentación, ¿vale? Fijaros que ha dicho minerales como el zinc y el magnesio, y en muchos complejos vitamínicos están presentes estos minerales. ¿Por qué? Porque al final también ayudan a que nuestro pelo esté mejor. Y por supuesto, pues la ashwagandha, o como se diga, pues es un suplemento que mucha gente ahora está comentando que utilizan en su ritual, y ahora pues tenemos un poquito más de información y os dejaré el estudio en la descripción para que le echéis un vistazo. ¿Y algún alimento así que pueda aumentar lo que son los niveles de testosterona? Porque has comentado lo de una dieta balanceada, una dieta equilibrada, pero ¿realmente hay algún alimento que haya demostrado evidencia científica de que puede aumentar la testosterona? Mirad, realmente alimento en concreto, es decir, un alimento concreto, pues no lo tenemos, ¿vale? Se decía, ¿no?, que el consumo de huevos, por ejemplo, podría aumentar la testosterona. Bueno, al final hay que saber interpretar bien estos estudios. Y al final lo que nos dice es que, bueno, si tú en tu alimentación
te falta el consumo de grasas y, por ejemplo, estás consumiendo muy pocas grasas, pues probablemente te vayas a beneficiar de cualquier alimento que te esté aportando un poquito más de grasa, ¿vale? Y luego, pues, tenemos que, por ejemplo, la vitamina D, que os hablaba anteriormente de que niveles bajos de vitamina D en personas con niveles bajos de testosterona, pues puede tener un impacto negativo en esa testosterona, y que aumentar los niveles de vitamina D nos ayudaría a aumentar los niveles de testosterona. Pues lo que vemos es que conseguir la vitamina D mediante la alimentación es bastante complicado, ¿vale? Por eso, la suplementación con vitamina D, oye, pues no es una mala opción. Y luego magnesio y zinc tenemos, por ejemplo, fuentes como pueden ser algunos frutos secos, algunas cereales, algunas legumbres que pueden ser ricas en magnesio, y el zinc especialmente lo encontraremos en las carnes, ¿vale? De todas formas, deciros que a veces es un poco complicado llegar con la alimentación a estos minerales, y esto es una realidad porque lo ves que incluso con personas que cuidan mucho la alimentación a veces hay déficit de estos minerales, y por qué no, a veces puede ser una buena herramienta pues tirar de un suplemento de vitamina D, de un multivitamínico que contenga cantidades efectivas muy importantes de magnesio y zinc, para ayudar sobre todo pues a esa función hormonal y ayudaros a obtener pues esos nutrientes que a veces con la alimentación pues oye, pues eso es un poquito más difícil. Muy interesante. Ahora ya vamos a entrar lo que es de lleno en los mitos de la caída más extendidos. Parece que estamos en la edad digamos en la época en la que todo provoca alopecia. Beber agua provoca alopecia, usar una taza de cerámica provoca alopecia, y chicos, no. Esto es muy importante que lo precisemos. Vamos a hablar sobre un suplemento muy conocido, ya lo hemos comentado antes, y es la creatina. Antel, ¿tú crees que la creatina... Quiero que comentes lo que es la evidencia y además tu propia opinión sobre si la creatina puede provocar alopecia, o en caso de que la persona tenga alopecia androgénica, agravarla, acelerarla y que se caiga más rápido el pelo. ¿Tú qué opinas? Esta pregunta es brillante porque es una de las preguntas que más se repiten y es uno de los mitos más extendidos sobre la creatina. Como os decía, la creatina es un suplemento que, así de claro, bueno, bonito y barato. Y no solo eso, sino que además es un suplemento que desde los años 60 que se está estudiando, tenemos mucha evidencia científica. De hecho, es el suplemento con mayor evidencia científica de que aumenta el rendimiento deportivo y que nos ayuda a mejorar nuestra composición corporal, nos ayuda a aumentar el físico. Bien, pero la creatina no ha estado, pues pobrecita, la creatina pues también la han maltratado, para hablar claro y directo, con algunos mitos. Y uno de los mitos era el aumento, la supuesta caída del pelo por la creatina, ¿vale? Y os voy a contar de dónde viene ese mito. Y es un mito, a ver, todos los mitos siempre hay que buscar dónde está la parte de verdad, entre comillas, ¿vale? Y porque así lo podemos entender y lo podemos, ¿qué? Desmentir. ¿Con qué? Con rigor y con evidencia. Os cuento, si no recuerdo mal, 2003 o 2005, ¿vale? Estudio hecho en deportistas que hacían rugby, en atletas de rugby. A un grupo se les daba creatina y al otro grupo no se les daba creatina. ¿Y qué veíamos? Que el grupo que se les daba creatina, ostras, ¿qué pasaba? Decían, la DHT aumenta no sé si era un 42%. Y claro, ya todo el mundo con las manos en la cabeza. Ostras, un 42% tal. Bueno, luego cuando veías este porcentaje, que digo 42, pero es aproximado, ¿vale? Era un porcentaje muy alto. Luego, cuando miras este porcentaje y te ibas a los valores absolutos, que esto es lo que tú tienes que ver, ¿vale? Porque realmente es el cambio que potencialmente puedes ver en tu analítica, ¿vale? Pues veíamos que como mucho los sujetos experimentaban un cambio de 0,3, ¿vale? Es decir, el cambio que experimentaban los sujetos en cuanto a valor absoluto era pues mínimo, y pensaremos, ¿esta mínima variación tendrá un impacto negativo en la caída de nuestro pelo? Absolutamente no. No va a tener un impacto negativo, ¿vale? Y de hecho, lo que algunos hipotetizan, y no me parece una mala hipótesis, es que probablemente esos efectos no sean directamente por la creatina, sea porque, ojito, os he dicho que la creatina aumentaba el rendimiento deportivo. Bien, pues quizás el grupo que tomaba creatina entrenaba un poquito más fuerte, y ese aumento de la intensidad pues generaba ese aumento mínimo, como os decía, de la DHT, ¿no? Pero eso que os quiero decir, ¿y cuál es el mensaje final? Que pensar que la creatina aumenta el riesgo de caída es, como mínimo, bastante iluso y bastante incorrecto. Tenemos evidencia de que sí, que podría aumentar un poquito la DHT, pero que no necesariamente esto se tenga que correlacionar con un empeoramiento de esa caída del pelo. ¿Qué pienso yo sinceramente? Pues que aquí el factor genético va a determinar. Como digo yo, si no quieres que se te caiga el pelo, pues oye, escoge mejor tus padres, ¿vale? Luego aquí Michael pues os da los mejores consejos y nos ayuda a todos a tener un mejor cuero cabelludo, mejorar nuestro aspecto y demás, ¿vale? Pero realmente ese es el factor genético, va a ser pues muy importante, y la creatina no va a agravar o no va a aumentar la caída del pelo. Muy importante, no tenemos evidencia de que la creatina se asocie con una mayor pérdida
de pelo. Importantísimo. Yo estuve comentando hace unos años, bueno, hace un par de años, un estudio que hablaba de que se aumentaba efectivamente la DHT con la creatina, pero estábamos hablando de gente que estaba a altos niveles de entrenamiento, es decir, gente que estaba preparándose para rugby, para hacer un deporte intenso, y esto al final también aumenta esa testosterona y esa DHT, no solo la creatina. Es decir, yo puedo tomar creatina, de hecho tomo creatina, y yo nunca he experimentado una caída, porque lo importante aquí, chicos, es estabilizar. Si, por ejemplo, paso de 0 a 100, provoco un estrés en el cuerpo, eso sí que puede provocar un efluvio. Pero un efluvio es una caída temporal, el cuerpo se estresa, expulsa pelo, y esto va a pasar cuando hacemos cambio estacional, cuando utilizamos minoxidil, y esto pasa muy frecuentemente, efluvio postparto en mujeres. Todo esto, chicos, chicas, no tengáis miedo, siempre fundamentarlo, y al final lo que tenemos que hacer es probar. Si tenéis problemas, bajáis dosis, y al final vais ajustando, y creo que nunca vais a tener problema, por ejemplo, con la creatina. Con la creatina, no con la creatina. Bueno, Antel, en tu experiencia, ¿has visto de gente que ha utilizado quemadores de grasa? Digamos, una persona empieza a querer perder el peso, empieza a tomar quemadores de grasa, cambia su alimentación. ¿Tú has tenido experiencia de gente que haya tenido problemas de caída con este tema? Con, digamos, el estrés que le ha podido generar ese cambio de hábito. ¿Qué puedes contarnos sobre este tema? Fantástico. De hecho, yo he tenido experiencia en personas que han consultado una vez habiendo tenido este problema. Y al final nos vamos siempre a esa palabra mágica que parece que lo curamos todo así, pero la realidad es que tiene un papel importantísimo. Y es el estrés. Os voy a contar, claro, quemadores de grasa, ¿no? Aquí esto es como un cajón desastre donde se meten una cantidad de sustancias brutales. Como os decía, las sustancias que tienen evidencia científica que nos pueden ayudar a mejorar la pérdida de peso son 3. Cafeína, extracto de té verde y la epinefrina. Estas 3, ¿vale? Estas 3 sustancias en los estudios pertinentes no han mostrado que haya un aumento de la caída del pelo, ¿vale? Es verdad que no tenemos estudios que miren directamente eso, pero se reportaría como efectos secundarios. Lo que sí vemos y lo que sí sabemos es que nuestro cuero cabelludo se ve influenciado, nuestro folículo se ve influenciado, ¿por qué? Por los niveles de estrés, ¿vale? Si yo paso de tener una alimentación pues determinada, incluso con un ligero superávit calórico, y empiezo a hacer mucho deporte, a una dieta muy agresiva y además estoy metiendo un montón de suplementos nuevos, pues todo eso obviamente va a generar un estrés a nuestro cuerpo que podemos ver que tenga un impacto en esa caída del pelo y en la pérdida de las características que nos gusta de belleza de nuestro cuero cabelludo. ¿Y qué es importante ahí? ¿Cuál es la solución? Pues encontrar esa dosis que te permite perder peso a buen ritmo y además sin que tu cuero cabelludo se vea afectado. Muy importante, ¿vale? No es solo no es solo el hacer una cosa o no, es cómo lo hacemos, ¿vale? El ritmo de la pérdida de peso importa. La cantidad de ejercicio físico que estás haciendo importa. Que yo, como siempre digo, más no es mejor, mejor es mejor. Y eso es importantísimo. Y con los suplementos igual. Los suplementos no hacen magia, los quemadores de grasa no hacen magia. Primero debes cuidar tu entrenamiento, tu nutrición y tu descanso y luego ya, si eso, plantearte suplementos, ¿vale? Y dentro de los suplementos quemagrasas, pues oye, hay un montón que no funcionan. Y luego hay algunos que, oye, que sí, que tienen cierta evidencia y que te pueden ayudar un poquito, ¿vale? Pero hay que saberlos usar bien, con criterio y sobre todo cuando todo lo demás está en su sitio. Si todo lo demás no está en su sitio, oye, olvídate porque no va a ser efectivo para ti. Le ha faltado decir déficit calórico. Para perder grasa hay que tener en cuenta esto. Y luego, chicos, muy importante, café, té y la otra sustancia, que no sé qué sustancia es, por favor, no provoca alopecia. Es decir, yo me puedo tomar un café y no me va a pasar nada. No empecéis ahora con lo de el café provoca alopecia, porque no. O sea, vamos a, digamos, a mantener un poquito ese rigor, digamos, lo que decimos siempre, información de calidad. Por favor, chicos, no empecéis ya con esto, que al final nos conocemos. Vamos a terminar con el último suplemento importante que tomamos muy frecuentemente cuando empezamos a entrenar de manera intensa, y es la proteína o el suero de leche, o incluso la proteína vegetal, que creo que se hace la proteína vegetal con proteína de guisante. ¿Esto hay algo de relación con el tema de la caída? ¿Tú crees que podría provocar caída? Aunque has comentado algo antes, vamos a matizarlo un poquito. Perfecto. De hecho, lo que vemos en la evidencia científica es algunos estudios, os voy a dejar otro estudio por aquí, vemos que una alimentación rica en proteínas nos ayuda a mejorar el aspecto de nuestro pelo, ¿vale? De hecho, y seguro que Michael tiene un montón de experiencia, yo también lo veo bastante, que cuando mejoras la alimentación de las personas, pues oye, pues dices, ostras, ha mejorado el pelo. Y cuando digo eso, no me refiero solo a, cuando digo mejorar la alimentación, no me refiero solo a ajustar la cantidad de calorías y demás, sino la calidad
de la alimentación. Y esto es algo que muchas veces yo, por ejemplo, en el mundo del fitness, pues igual está un poquito más interiorizado, pero luego cuando en consulta hablo con población general, pues oye, la calidad de la alimentación, esto es fundamental, ¿vale? Esto es fundamental. Y recordemos que las proteínas en polvo, como os decía anteriormente, es un suplemento de proteínas de calidad. Cuando las compráis de una marca fiable, ¿vale? Al final las proteínas en polvo es un derivado de la leche, es la parte más proteica de la leche y acostumbran a tener, pues como os digo, propiedades también interesantes a nivel de salud. Y luego, esto por una parte, y luego, ¿qué pasa con la proteína vegetal? Bien, había el mito, ¿vale? Porque ya lo adelanto, aquí os hago un poco de spoiler, pero había el mito de que la soja reducía la testosterona en hombres, que había una mayor conversión a estrógeno por los fitoestrógenos y demás, ¿vale? Por determinadas sustancias de la soja. Pero esto es, como digo yo, 2002, ¿vale? Porque en 2021 ya tenemos evidencia suficiente que vemos que la soja no tiene ni un impacto ni negativo ni positivo en los niveles de testosterona de los hombres ni en la DHT, ¿vale? Así que importante. Por tanto, unas proteínas o una fuente de proteínas de calidad, si va a hacer algo para tu pelo y tu aspecto, va a ser que mejorarlo, ¿vale? Así que, dicho esto, es muy importante y también no tenemos, repito, no tenemos evidencia científica que diga que los suplementos de proteínas o las dietas altas en proteínas, ¿vale?, aceleren la pérdida de pelo, así que importantísimo. Hace poco grabé un vídeo del tema de efectos secundarios de finasteride. Hay mucha gente que parece que tiene problemas de líbido, es decir, que tienen como, digamos, menos potencia sexual o menos ganas de tener sexo. ¿Hay algún suplemento que sea eficaz o que haya demostrado evidencia científica para poder complementarlo con ese consumo de finasteride para mejorar lo que es la libido? ¿Qué experiencia tienes en este tema? Buenísimo, ahí es una realidad, ¿vale? Y esto se ha reportado en distintos estudios que el finasteride tiene, o el tipo de fármacos como finasteride, dutasteride y demás, pues pueden tener un impacto negativo en la libido. Y esto es una realidad, ¿vale? Y es algo, pues, que yo creo que a todos, pues, nos podría preocupar, ¿vale? Y se entiende que haya esa preocupación. Incluso hay gente que dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero no tomar el finasteride, pues, porque prefiero, pues, oye, mira, que se me caiga el pelo pero en cambio tener líbido, ¿no? Y bueno, hay que decir que se pueden utilizar determinadas estrategias para intentar frenar esto o como mínimo mitigarlo, ¿no? Uno de los suplementos con más evidencia científica para la mejora de la libido, ¿sabéis cuál es? Es la maca, ¿vale? La maca es un extracto de una planta que, utilizada a dosis de unos 3 gramos al día, pues tiene un impacto positivo en los niveles de líbido, tanto en hombres como en mujeres. Y la verdad es que mi experiencia también con este suplemento es muy notable, ¿vale? No mi experiencia personal, que yo en ese apartado no lo he tenido que necesitar, pero con la experiencia con otras personas, pues sí que he visto un impacto muy positivo de este suplemento, ¿vale? Luego también, pues tenemos otros suplementos bastante conocidos o que suenan bastante, como el Tribulus terrestris y demás, que no tendrían tanta evidencia. Otro suplemento que sí que puede tener evidencia es el fenogreco, ¿vale? El extracto de fenogreco también podría tener determinado efecto sobre la libido, pero si me tengo que quedar con uno de ellos sería la maca. Y también muy importante destacar que en la libido hay un componente psicológico bastante importante, y yo también veo que la libido mejora mucho cuando las personas también mejoran, pues, su composición corporal, se sienten más a gustos con su se sienten más a gustos con su cuerpo, con su estética, y eso también tiene un impacto positivo. Así que yo siempre intento, pues, aprovechar la oportunidad, por ejemplo, de intentar hacer un cambio de hábitos determinado, si es el caso de la persona, para mejorar también ese aspecto, y esa mejora a nivel psicológico pues nos puede condicionar también una mejora de la libido. Pero como os decía, y volviendo al origen de la pregunta, si me tengo que quedar con un suplemento, pues oye, la maca es vuestro suplemento. Bueno, ya que hablamos de la maca, vamos a explicar, quiero que expliques, mejor dicho, un poquito, porque mucha gente me pregunta, porque efectivamente parece ser que se va comentando que puede tener, digamos, algo de actividad para mejorar este aspecto que a todos nos preocupa, y vamos a definirlo. Hay mucha gente que dice, prefiero quedarme sin pelo a quedarme sin p***, y lo decimos así porque es mucha gente lo que lo comenta. Entonces, la maca, ¿qué puede hacer, digamos, en nuestro cuerpo? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué puedes hablarnos sobre la maca? Perfecto, la maca es un extracto de planta que también os recomiendo, ojo muy importante, intentad comprar maca de calidad. Si yo, por ejemplo, mirad, yo soy más partidario, por ejemplo, aquí os decía, si me tengo que quedar con un suplemento, me quedo con la maca. Soy más partidario de que compremos un suplemento, pero que sea de calidad, que no comprar 50.000 y que sean de mala calidad, ¿vale? Por tanto, intentad comprar extractos estandarizados de maca, ¿vale? De Lepidium meyeni, que es el nombre de la planta, ¿sí?
Bien, la maca, ¿por qué tiene esas propiedades? Pues la maca es un adaptógeno. Los adaptógenos son determinados compuestos que tienen la capacidad de regular determinadas funciones de nuestro cuerpo dentro del rango de la normalidad. ¿Qué significa? Que si tenemos una función que está un poco por debajo, pues la intenta llevar al rango de normalidad. Y eso lo hemos visto en distintos estudios que ayuda a aumentar la libido, tanto importante en hombres como en mujeres, regulando determinados procesos que están involucrados con la libido. Siempre que hablo de libido, tengo que hacer un pequeño matiz, y es, la libido, ¿vale? No es lo mismo que la función eréctil, ¿vale? Y eso es muy importante, porque la libido es el deseo, y la función eréctil obviamente que va a venir condicionada por el deseo, pero puedes tener deseo y no tener función eréctil, ¿vale? O puedes tener función eréctil y no tener deseo, aunque esto es un poquito más infrecuente, ¿sí? Y es importante decir esto, porque la maca te va a ayudar sobre todo en el deseo, en el aspecto más psicológico de esas ganas del acto sexual y demás, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, a nivel de función eréctil, podemos tener otros suplementos que yo ya he metido a la piscina, hemos hablado de la maca, pero oye, yo le tiro ahí yo os cuento todo, ¿vale? No me dejo nada en recámara. Para la función eréctil, uno de los suplementos que tiene mayor evidencia científica es la L-citrulina. La L-citrulina es un aminoácido que a dosis de 3 gramos al día ha demostrado mejorar la función eréctil, ¿vale? Así que yo para mí, mi combo top de 2 suplementos, ¿vale? Minimalismo, porque queremos suplementos de calidad y no dejarnos un pastizal, ¿vale? Los 2 suplementos para la función sexual, uno para la libido sería la maca y el otro para la función eréctil sería la L-citrulina, ¿vale? Así que aquí tenemos estos dos salvadores para no tener que renunciar a determinadas estrategias farmacológicas para preservar tu pelo y poder pues también poder disfrutar de una vida sexual plena que, oye, que es algo que todos pues disfrutamos, claro que sí. Bueno, ya entramos en tema polémico, vamos a hablar sobre anabólicos, es decir, los ciclos de toda la vida. Yo cuando empecé en su día en el gimnasio, pues el típico monitor de turno me ofreció ciclarme, vamos a llamarlo como yo lo conozco. Yo os hablo al final pues con los conocimientos que tengo. Yo en su momento decidí que no, porque yo en ese momento ya tenía alopecia y no sabía qué impacto podían tener esos anabólicos en el cuerpo. Sé que hay varios tipos, esto al final son tratamientos que no son legales, hay que conseguirlos de manera un poco pues distrangis, pero quiero que expliquemos un poquito qué anabólicos hay ahora y qué impacto pueden tener, porque sí se ha demostrado que pueden provocar efluvio telógeno, es decir, esa caída por el estrés del cuerpo, pero puede ser derivado de esos anabólicos. ¿Y qué puede tener en una alopecia androgénica normal? ¿Qué puedes explicarnos sobre este tema? Bien, esta pregunta también es una pregunta que recibo con mucha frecuencia y la realidad es que, oye, pues, a ver, vamos a centrarnos, ¿no? Y vamos también, a mí me gusta mucho intentar simplificar las cosas cuando las podemos simplificar. La gran mayoría de sustancias anabólicas androgénicas, fijaros lo que digo anabólico y androgénico. ¿Qué significa? Anabólico es construcción de masa muscular en este caso, ¿vale? Anabólico es construcción. Y androgénico, ¿qué es? Son las propiedades virilizantes, ¿vale? Son las propiedades de características masculinizantes, ¿vale? Por tanto, son sustancias que tienen capacidad tanto anabólica como androgénica, muy importante. Bien, dentro de las capacidades androgénicas, pues claro, ¿qué pasa? Pues que la gran mayoría de estas sustancias son derivados de la testosterona, que de una forma o de la otra son derivados de la testosterona. ¿Y qué pasan? Pues que aumentan los niveles de testosterona en rango, fijaros la palabra, suprafisiológico, por encima del rango de normalidad. Y claro, si yo tengo mucha más testosterona, ¿qué tendré potencialmente? Hombre, pues una mayor cantidad de DHT, una mucho mayor cantidad de DHT. Y esto, claro, aquí hablamos y hemos comentado muchas veces, y Michael os lo ha comentado varias veces, que la sensibilidad del folículo a la DHT es clave, es un factor crucial. Pues imaginaros, aunque tú tengas un folículo muy resistente o poco sensible a esa DHT, pero si yo le aumento mucho la cantidad de DHT, potencialmente, ¿qué puede pasar? Pues que llega a esa cantidad de que el folículo cede, que se rinde, y esto puede aumentar, obviamente, que la probabilidad de la caída del cabello, ¿vale? Y eso es muy importante entender ese concepto, ¿sí? Y es porque, como os decía, la gran mayoría de sustancias anabólicas androgénicas provienen de la testosterona, habrá una conversión mucho mayor a DHT, y al tener mucha más cantidad de DHT, pues con mucha más probabilidad encontraremos folículos que sean sensibles a esa cantidad de DHT y el pelo se termina cayendo. Así que sí, el uso de estas sustancias puede favorecer la caída del pelo. Y luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos sí culturistas que usan, o atletas, porque no solo culturistas, sino atletas que usan una cantidad de sustancias pues bestial y no pierden el pelo, ¿vale? Y ahí ya está la sensibilidad
de cada uno, ¿no? Pero eso es como siempre, y eso es lo que Michael os ha comentado varias veces, y lo que vemos también es que la variabilidad interpersonal es muy alta, ¿vale? Pero sí que es verdad que, oye, pues que usando estas sustancias, pues estás comprando más papeletas para que esto te suceda, ¿vale? Por este mecanismo fisiológico que todos entendemos, ¿no? Y luego también está, y ahí relacionando, pero esto ya es un poquito más técnico, que es verdad que este tipo de sustancias, pues también podrían aumentar un poco el estrés oxidativo de nuestro cuerpo, el estrés sistémico de nuestro cuerpo, y esto también pues podría influenciar pues esa mayor caída del pelo, que es una realidad y que tenemos pues bastantes estudios científicos que nos hablan de este efecto. Bien, respecto a los tipos, pues puedes encontrar ahí tropecientos mil, ¿vale? Tanto derivados de una formulación química, luego derivados del DHT, también lo encontramos, el muy conocido Winstrol sería un derivado de la DHT, luego tienes, es que tienes muchísimos tipos, incluso dentro de la misma testosterona tienes distintos ésteres de la testosterona que condicionan una mayor o menor vida media, luego tienes pues derivados también con cambios en su estructura química, por tanto tienes un abanico de sustancias que a mí la verdad es que no me gusta mucho comentarlo, porque al final es familiarizar determinados compuestos con todos vosotros, y lo que queremos transmitir tanto Michael como yo es el mensaje de que de abogar por un deporte libre de sustancias dopantes, que va a ser lo mejor para vuestro bolsillo, pero sobre todo también, y muy importante, para vuestra salud, ¿vale? Así que ahí está. Bueno, digamos que una persona va a hacer un cambio en su vida, es decir, de un día para otro, y esto al final, ya sea un cambio de alimentación, un aumento del nivel de entrenamiento, digamos un aumento intenso, empezar a hacer ayuno intermitente, todo esto al final genera estrés, genera una hormona, creo que es una hormona que se llama cortisol. Y esto al final puede afectar de distintas maneras a nuestro pelo, provocando lo que es un efluvio. ¿Qué nos puedes comentar, digamos, sobre este tema del estrés y el aumento de ese efluvio? Esto es algo que pasa todos los días a mucha gente y hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Buenísimo, porque esta es una pregunta que, como muy bien has comentado, pues se puede trasladar a muchas situaciones, ¿vale? Porque fuentes de estrés tenemos muchas y podemos generar estrés en nuestro cuerpo por muchos mecanismos, ¿vale? Como os comentaba, a nivel fisiológico, lo que vemos en algunos estudios en modelos animales es que nuestro folículo piloso pues tendría receptores para hormonas implicadas con la respuesta al estrés, y de ahí veríamos que el estrés sistémico generado en nuestro cuerpo pues podría condicionar este aumento, obviamente, de hormonas también a nivel del folículo piloso, y condicionar pues una caída del pelo. Yo, ¿qué os recomiendo en estos casos? Pues os recomiendo que incluso los cambios hacia un hábito de estilo pues un poquito más saludable, pues que sean progresivos, porque esto es lo típico, ¿no? Mira, oye, Antel, quiero hacer ayuno intermitente, voy a empezar por 20 horas de ayuno, ¿qué te parece? Pues me parece, primera, que vas a durar 2 días, y me parece también que potencialmente te puedes hacer daño, ¿no? Y te pueden suceder varias cosas. Pero no porque el ayuno intermitente sea peligroso, sino porque no lo has hecho progresivo, no has dado la oportunidad a tu cuerpo a ir adaptándote poco a poco. Y es lo que recomiendo siempre, hacer los cambios progresivos, ¿vale? Que esa tradición del no pain, no gain, el sin dolor no hay recompensa, pues es una analogía pues un poco burda y un poco desfasada. Lo que vemos es que obviamente cuando hacemos cambios de nuestro estilo de vida pues son importantes porque a largo plazo van a tener un impacto muy positivo, pero es que hay que hacerlos poco a poco, ¿vale? Imaginaos una persona que no ha entrenado en su vida, ¿tiene que entrenar 4 horas al día para ver resultados? Absolutamente no. Igual empezando por media hora de entreno ya va a haber buenos resultados, ¿vale? Y es lo que comento siempre, que esa ansia, ¿no? Esa ansia por quiero los resultados para ayer, es una mala receta, porque muy probablemente ¿qué pase? Pues que te termines frustrando. Los resultados vienen con el tiempo. Las cosas que realmente valen la pena cuestan muchísimo, cuestan incluso más de lo que nosotros creemos, y debemos instaurarnos esto. Y sé que me he ido un poco por el lado más filosófico, pero es que la realidad es esta. Yo lo veo, personas que buscan cambios inmediatos, que vienen con la intención de no, mira, quiero ante el mejor cuerpo de mi vida en 12 semanas, y que además no tener ninguna consecuencia negativa, y además no he hecho deporte en mi vida, ni he hecho dieta en mi vida. Pues oye, pues probablemente consigas mejorar tu mejor versión, pero quizás no llegues a ese objetivo. Al final, todo ese estrés de entrenamiento hiperexigente que no has hecho nunca, nutrición hiperexigente que no has hecho nunca, igual estás durmiendo menos por lo que sea,
empiezo a utilizar 30.000 suplementos de golpe y demás, pues todo esto genera ese estrés sistémico que va a tener un impacto en el folículo piloso. Así que es muy importante tener presente esto. Muy importante, chicos, y esto lo remarcamos siempre. Constancia, pero poco a poco vamos a mimarnos un poco, vamos a adaptarnos, porque esto es súper importante. Bueno, amigos, espero que os haya parecido interesante lo que hemos tratado en este vídeo. Quiero que dejéis en comentarios todas las dudas que tenéis. Si tenéis cualquier duda, os dejaré las redes sociales de Antel en comentarios para que podáis preguntarle cualquier cosita, sobre todo porque sube contenido muy relacionado al mundo del fitness y sobre todo a su campo, que es la endocrinología. Espero que os haya parecido interesante. Antel, ¿algo que quieras comentarle a los usuarios antes de despedir el vídeo? Simplemente quiero agradecerte la invitación. Ha sido un auténtico placer, me lo he pasado súper bien. De hecho, también te tiendo la mano a que si cualquier otra vez crees que puedo aportarte en el canal, pues yo encantadísimo de estar por aquí. Quiero también saludaros a todos y daros las gracias por haber estado con nosotros. Sin vosotros no sería posible. Tanto Michael como yo, pues que tenemos cierto trabajo y que generamos contenido en redes, pues vosotros sois lo más importante. Al final nosotros somos personas que trabajamos por y para personas, ¿vale? Y es muy importante que estéis ahí, que nos hagáis llegar vuestro feedback, que nos digáis qué os ha parecido, qué mejoraríais, qué no mejoraríais, qué preguntas, qué dudas. Todo eso para nosotros es combustible y es pues la esencia de parte de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, Michael, por invitarme. Ha sido un auténtico placer, repito, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Estamos a vuestra disposición. Michael os deja mis redes abajo y simplemente un abrazo, cuidaros mucho y a ser felices, claro que sí. Chicos, muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta pronto.